Y en estos instantes aparece entre la protección del avión el dirigente soviético, Mikhail Gorbachev. Junto a Fidel, una gran cantidad de hombres y mujeres de La Habana están aplaudiendo la llegada de Gorbachev en esta su primera visita a Cuba y a Latinoamérica. ¿Decimos a mamá? Ajá. Bueno. Eso. ¿Viste? Me saludó con la mano. ¿De verdad? Uy, no. Bueno, tienes que contar todo. ¿Cómo estuvo? Repleto. No cabía un alma. ¿No me contaste cómo te fue la entrevista con la escritora soviética? Bien. De hecho, dijo algo muy interesante. Ella tiene esta teoría de que los soviéticos y los cubanos comparten una sensación de aislamiento. Ellos aislados por tierra y nosotros estoicos en el mar. ¿Y cómo cabe todo esto dentro de tu tesis? Todavía no sé. Voy a trabajarlo esta noche. ¿Qué pasa? Me prometiste que me ibas a leer un cuento hoy. Kikiriki, kikiriki, cantó el gallo. Y fue lo último que se supo de los ladrones. No lo leíste bien. ¿Por qué? Mamá hace las voces. Bueno, la próxima vez hago la voz. Buenas noches. Я дворянин. Я могу дослужиться. Зачем он говорит, что он аристократ? Я не думаю, что он имеет в виду, что он аристократ, а просто что он имеет ценность как человек. Он сходит с ума, потому что его социальный статус не позволяет ему жить так, как он хочет. Кроме того, его социальный статус влияет на его жизнь. Любит дочь директора. Но она даже не смотрит на него, потому что он простой клерк. Молодец. Приведите свои доводы по поводу безумия Папришина. 1000 слов. Через неделю в пятницу. Mi mamá estudió el ruso allá por los años 70. Dice que aprendió y no recuerda ni 45 litros, cariño. mejor.
Oye, dije 1, no 10. Yo tengo mi dinero. Entonces paga tú. $50. Por favor. No entiendo qué quiere decir eso. ¿Qué? Malen. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, ahí eso dice lo mismo que el mío. No, pero mío dice que en la mañana. Igual que el mío. El mío no dice nada. Lo que yo no entiendo es por qué nos han dividido de esta manera. Sí, porque eso es cosa absurda, ridícula, como siempre aquí. Exacto. Eso yo hablo con decano. ¿Para qué, Cristina? Si tú sabes que nuestro glorificado administrador tiene que pedir permiso hasta para poner un bombillo. Ahí va, ahí va. Hernández, Hernández. Órdenes de arriba. Ay, Cristina. Te lo dije, pero tú eres cabezona. ¿Tú quieres un consejo? No pierdas tu tiempo. Voy a cobrar yo. Oye. ¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Podrás recoger a Javi? No tengo que estar ahí a las 7. ¿Quién sabe? Quizás por fin puedas terminar tu tesis. Eso sí estaría bueno. ¿No terminaste? Todavía no. No me quedé de pie toda la noche. Ahora voy.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo la rayarás. Voy a sala personal. Elevador, segundo piso. Gracias. Просыпается, что-то с ней происходит. Minuto, por favor. Нет, не надо лекарств. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо лекарств. Я хочу, чтобы Tiene mucho dolor, por favor, por Сделайте favor. что-нибудь, La vamos a сделайте lastimar. что-нибудь. Retire la mano. Сделай что-нибудь. Por favor. Сделай что-нибудь. Не только это. Ну, сделай vamos- что-нибудь. la vamos No a- quiere más sedantes. Está pidiendo que intente otra cosa. Pero tiene mucho dolor, dígaselo. Ей очень больно. Почему они прекратили ее лечение? ¿Qué está pasando? Se rehúsa la morfina, doctor. ¿Y usted quién es? Marlene, me mandaron de la universidad. ¿Es traductor? Soy profesor. Dígale que esperábamos una mejor respuesta a las radiaciones, pero desafortunadamente ha habido un crecimiento tumoral. Dígale, por favor. Я... Они надеялись, что ее реакция на лучевую терапию будет лучше. Но ее состояние ухудшилось. Hasta ahora no hemos podido remitir la enfermedad, es decir, eliminar todas las células cancerígenas, lo que nos imposibilita realizar el trasplante. Они надеялись произвести трансплантацию. Но так как они не смогли избавиться от рака, эта процедура невозможна. Но вы приехали ради этой процедуры. Para eso vinieron. Me temo que a estas alturas lo único que podemos hacer es controlar su dolor.
сожалению, надо на этапе. Все, что они могут сделать, это облегчить ее боль. ¿Puedo? Стасенька. Стасенька, все будет хорошо. Стасенька. Моя деточка. Моя любовь. Ya nosotros estábamos pensando que te habías perdido. Ya sé por qué estamos aquí. ¿Por qué? Buenas noches. Buenas noches. Soy la doctora Rivas, médico jefe y administradora del hospital. Es una noche muy agitada, de modo que voy a ser breve. Como saben, van a estar dando apoyo a nuestro personal, según sea necesario. Cada uno de ustedes va a ser asignado a un ala. Todas las noches vengan directamente aquí. El horario va a estar en este mural. ¿Alguna pregunta? ¿Apoyar qué? Porque no sabemos. Están aquí para traducir. ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernóbil. Felipe, Sí. Soy yo, sí. está en el tercer piso con Antonia. Ronaldo, Yo. tú estás con Celeste. Malin, tú estás con la argentina, Gladys. Bueno, es todo. Tuvieron que mudar a los pacientes habituales a otros hospitales de la ciudad para hacerle lugar acá. No imaginábamos que iban a ser tantos. ¿Por qué lo mandaron aquí? Un acto de buena voluntad de parte de un líder de gran corazón. No, allá no podían con todos. Los chicos están naciendo con patologías muy graves. Están construyendo un hospital en Tarará exclusivamente para ellos. Suena como otro plan maestro. No es contagioso, ¿eh? ¿Y? Es un hospital. ¿Qué? Estamos ahí para traducirle a un montón de soviéticos de Chernobyl. Me asignaron el ala infantil.
¿Dónde está Stasia? Murió esta mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está su mamá? Empacando, probablemente. ¿Tan rápido? Los soviéticos pagan para traerlos, Cuba cubre el tratamiento. Cuando terminan, se van. Hicimos todo lo que pudimos, Malin. Cambie de ala conmigo. No, no podés eso. No. Fuiste asignado. Somos traductores, no especialistas. ¿Con quién puedo hablar? Ya sé con quién podés hablar. Con Fidel. Malin. Malin. Ay, mi vida. Un beso y un abrazo a la abuelita, pero qué grande te me estás poniendo. Mamá. Linda. Ay, tan bonito. Bien, precioso. ¿Cómo está mi campeón? Bien. Ay, mira todas estas cosas. Yo no sé qué me haría sin ustedes. Todo. Gracias. Todo tranquilo. Qué pena. ¿Oyeron lo que dijo Fidel el otro día? Gorbachov se está ablandando, coqueteando con el capitalismo. Coqueteando es mierda. Bueno, si los soviéticos entran al libre mercado, va a tener que considerarlo. Eso no encaja en su concepto de socialismo. Sería malo para nosotros de cualquier forma. ¿Sí? En este momento, los soviéticos nos dan petróleo a cambio de azúcar. ¿Quién va a hacer un trato como ese? Bueno, ¿podemos hablar de otra cosa? ¿Y cómo va el trabajo por las noches, Malin? No quiero hablar de eso tampoco. Te llevo. ¿Cómo está? No pienso volver. Voy a pedir una transferencia. La doctora Rivas te reportó ante el ministerio. Gladys les dijo que estabas enfermo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Di lo mismo, que estás enfermo. ¿Te sentís mejor? Lo suficiente. Muy bien. Estamos en aislamiento. ¿Barbijo? No. Arriba. Su sistema inmunológico es muy débil. No podemos correr el riesgo de una infección. Hola, guapo. Este es Malin. Está acá para traducirte.
Este es Alexi. Explícale, por favor. Я Мали. Переводчик. Ты говоришь по-русски? Да. Зачем? Sentate, por favor. Вы когда-то видели вулканический камень? Когда ты их пинаешь, они дымятся. Хола. Привет, как дела? Хола. Не, пожалуйста, я уже насиделся. А это новый доктор? Переводчик. Очень приятно. Qué bien. Están todos aquí. El conteo global de glóbulos blancos de Alexis subió un punto entero y la hemoglobina está dentro del rango normal. Количество белых клеток в крови Алексея увеличилось на 1 пункт. Красные кровяные клетки находятся на том же уровне. Continuaremos como hasta ahora con la quimioterapia y esperamos seguir viendo progreso. Они продолжат химиотерапию и надеются, что и прогресс продолжится. Значит, это работает? Está funcionando. Es un avance. Есть прогресс. Я не хочу больше химии. Мне это не нравится. У нас хорошие новости. Твое тело борется. Gracias. ¿Querés ser doctor ahora? Ya lo intenté. Pero no funcionó. ¿Vos? Estudié medicina. ¿En serio? Un semestre. Eso sí me lo creo. Toma. Para que puedas dormir. Tenés una cara.
однажды цыпленок, пушонок, шел через лес. И вдруг ему на голову упал желудь. Бум! ¿Desde cuándo estás haciendo esto? ¿Me vas a decir también que no se puede hacer esto? No. Estaba pensando que puede ser una buena idea establecer una hora para contar cuentos. ¿No? Hay cosas más lindas que la nuestra. Me imagino. Seguramente. Y por eso dormí fuera. Yo duermo en la casa. No. Sí. Pero no de noche. He estado trabajando en un hospital. ¿Eres doctor? No estoy trabajando en mi doctorado, pero es otro tipo de doctor. ¿Puedo ver los muñecos? Sí. Perdona, ¿será que me reunión? Javi acaba de comer. Tu comida está en el frío. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Habíamos acordado que ya. No después del parto de Javi. Vas a ver que no va a ser igual. Quiero que estés contento. Voy a estar bien. Всем привет. Кто из вас любит путешествовать? Сегодня мы не будем путешествовать на транспорте. Но я все равно собираюсь забрать вас отсюда. Найдите себе место. Давай, давай, давай. Спасибо. Дитя Целовода. Карлитос жил в долине между горами и морем. Его отец был пчеловодом, а до этого его дед. Но Карлитос хотел увидеть мир. Карлитос заблудился в пустыне. Хочешь послушать историю? Эта книга была одной из моих любимых.
Carlitas Giordani. ¡Uy! Вы в порядке? Да. Значит, вы преподаватель. Профессор русской литературы. А я преподаю в средней школе. Вы знаете, для меня была большая честь получить работу в Припяти. Они брали лучших ученых со всех уголков страны и взяли меня, чтобы преподавать их детям. Ну, а потом... Вы единственный отец, которого я здесь встретил. Да, я был донором клеток для него. А, да. Мы пробовали с его собственными клетками, но это не сработало. Кажется, что в этот раз получается. У нас есть хорошие дни. У нас есть плохие дни. Странно. С ним это случилось из-за радиации, а ему ее еще больше назначают, чтобы вылечить. Как ты думаешь, сколько радиации может выдержать одно тело? Я жил в Ленинграде 5 лет. Ты спросил, почему я говорю по-русски? Я учился в университете там. Ты там был? Это очень близко от нашей дачи. Ты, наверное, скучаешь? Я и скучаю. Искусство, музыка. Оха. Ня. Я тоже не всегда хочу разговаривать. Может быть, ты хочешь написать об этом? No sabía que fumabas. Necesitaba aire fresco. Elegiste el mejor lugar. Lo odio. Ya sé, yo también es asqueroso. No, este lugar. Los hospitales, las enfermedades. Que me obliguen a hacer esto. ¿Sabes una cosa? A la mierda con todo. Yo vine a este país por 2 motivos. Videla era un hijo de puta. Y esta isla tiene uno de los mejores sistemas de salud que hay en el mundo. ¿No querés estar acá? ¿Pero quién quiere estar acá? Nadie quiere estar acá. Pero estás acá.
y punto. Así que encontrá la manera de lidiar con escogiste esto, ser Amalia. enfermera. Tú escogiste. Yo no. Yo no elegí nada de esto. Estos chicos tampoco. Llegaste temprano. Estoy cansado. Что это? Прочитай мне. В темноте могу видеть его, сверкающий красочный свет, просачивается извне, выходит изнутри, яркий мерцающий свет. Свет он пришел с черной пылью, мы увидели и вдохнули его. Свет он проник внутрь меня, тогда мир обрушился. Теперь я жду в темноте, чтобы солнечный свет вернулся. Свет, стоящий на непрерывно, не такой красивый свет. Это глупо. Это потрясающе. Это выглядело так. Двигалась вверх и вниз, как обычная радуга. Можешь прочитать свое, если хочешь. Дитя пчеловода. Карлитос жил в долине между горами и морем. Его отец был пчеловодом, а до этого его дед. Но Карлитос хотел увидеть мир. Все, что вы хотите. Не обязательно история.
Можно стихи, рисунки, заметки, все что угодно. Напиши, что хочешь. Она не умеет писать. Ну, тогда нарисуй что-нибудь. Спасибо. Спасибо. Ты сказал что угодно. Avi, ten cuidado. Javi, mami dijo se iba a llegar tarde. No sé. Oye, vamos. ¿Y Sona? Perdón, necesito media hora más. Me tengo que ir a trabajar. ¿Dónde quieres que la ponga? La pared al fondo. No es apropiado que se quede. ¿Y qué quieres que haga? Recuerda el ultrasonido mañana a las 8. Sí. Ve directo al hospital. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Y por el día con alegría el sol de oro vemos salir, el nuevo día con sus colores es quien nos pone el corazón feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Ты что, бозонька? Не должны говорить о Боге. Я даже не знаю, как он выглядит. Он стоит с бородой и в белом платье. Разве я в белом? Почему ты боишься Бога? Он запал стать.
dejó un golpe monumental contra nuestra batalla colectiva por la libertad. El ver miles de berlineses del este que, animados por las hordas capitalistas e imperialistas, han empezado a descascarar este noble símbolo de igualdad de derechos para todos los trabajadores. Malin. Malin. Disculpe. ¿Los bonos? Era todo lo que tenían. Ya no están dando bonos. ¿Qué? Ahora todo se paga en efectivo. Tienes que ir a cobrar. Mañana voy. No, mañana no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la universidad. Me invitaron a dar una serie de conferencias. Es demasiado. Dile que no puede. Yo quiero hacerlo. ¿Esto es bueno para mí? Hemos encontrado nuevas lesiones, al parecer metastásicas. Varios tumores nuevos han crecido del cáncer inicial. Из первичной опухоли образовалось несколько новых. Карлита заблудился в пустыне. У него не было ничего, кроме одежды. Его фляга была полна. Как выглядели другие? Там есть еще мальчики или девочки? Они выглядят так же. Есть девочка, Елена. Она очень хорошо шьет. ¿De qué están hablando? ¿Quieres saber sobre los otros niños? Un día de estos, guapo. ¿Qué estás haciendo? Necesito papel. Sí, estos son importantes.
Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас написал о себе. Твой любимый цвет, любимая еда. Неважно. Переверни. Вот так. Те вещи, что делают вас вами. Не забудьте написать свое имя и день рождения наверху. День рождения в тот же день, как у меня. Игорь, мой космонавт. Он любит все, что связано с космосом. Они хотят узнать о тебе. Oh, Malin, 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 el rey de los niños. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Sí. Fernanda, la temperatura, por favor. Alexi. Oh, despacio. Ты в порядке? Что ты тут делаешь? Я испугался. ¿Estás siendo coherente? Sí. Ты выглядишь так же, как звучишь. Oye, ves a ver, doctor. Ha bajado 5 libras. El doctor dice que tiene que comer comida con más grasa, porque si no puede afectar su crecimiento. ¿Vas a despertarte, Manny? Estoy despierto. No, no lo estás. Te pasas el día durmiendo y las noches fuera de casa. Estoy con Javi todas las noches y las mañanas, pero no ando tomando pastillas para enajenarme del mundo. ¿Tú crees que es fácil para mí? El trabajo es una locura, estamos a punto de Es inaugurar solo exposición. arte.
Buenos días. Buenos días. Quiero cerrar mi cuenta de ahorro, por favor. Las cuentas de ahorro no pueden cerrarse. Lo máximo que puedes retirar es el 20%. ¿20? 20. ¿Qué desea hacer, compañera? Compañera. ¿Nos conocemos de algo? ¿Trabajamos juntas? Entonces no soy su compañera. El 20. Te necesitamos en terapia intensiva. Так, успокойся. Тихо. Тихо, я тебе говорю. Не Седала. кричи. Я не понимаю, Седала. что ты говоришь. Все, хватит, я тебе говорила. Хватит. Успокойся. Я тебе сказала. Не кричи. Ну что ты говоришь? Я не понимаю, что ты говоришь. Я не понимаю. Dígale que se calle. O se calla o se va. Простите. Помогите, ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Скажите, чтобы они отвязали ее. Опускали эти ремешки. Ну, ¿Le puedes soltar las сделайте ¿Le что-нибудь. puedes soltar las manos? Тихо, Es por я tu тебе говорю. seguridad. Кричать, я тебе Это для говорю. ее безопасности. Доктор хочет, чтобы вы успокоили, иначе не заставит вас уйти. Тихо. Веди себя прилично. Если не будешь себя прилично вести, никто тебе не поможет. Они тебе не помогут. Они тебе не Suficiente. помогут. Sáquenla ahora mismo. Все. Mira, papi. Esta área es el Caribe. Y esta es la isla de Cuba. Aquí estamos nosotros. Ahí te voy a mostrar. Mira. Tiene forma de caimán dormido. Y esta es la cabeza. ¿La ves? Necesito hablar contigo. No me gusta. Ni siquiera lo has probado, Javi. ¿Qué pasa? Daniela vendió 2 de esta serie. Es $1000 cada uno. ¿Dólares? ¿Dólares americanos? ¿Tú sabes lo que pasa si nos cogen con dólares? ¿Algo tenemos que hacer? Sí. Pérez se llevó la mitad del supermercado y lo está vendiendo de su No vamos a apartamento. meter en nada de eso. Necesitamos comida, Malin. Tenemos que buscar otra solución. No tenemos a nadie que cuide a Javi el viernes. ¿Qué hay el viernes? La inauguración, Malin, lo que he venido trabajando hace tiempo. Ya. ¿Tú crees que puedes empezar un poquito más tarde? Yo vendría solo a las 2. Probablemente. No me digas probablemente. Necesito saber con seguridad. Voy a estar aquí. Ay, Javi. Mira lo que hiciste. Relájate, es solo harina.
Ya no hay absolutamente solo de nada. Bien. Спасибо. Они собираются откачивать жидкость из его легких. Завтра, в 4 часа. Завтра. Я приду рано. Eso. ¿Qué pasa? ¿Apestás? Le dijiste que fuimos nosotros. Pero Malin, ¿qué decís? Pudo haber sido cualquier cosa. Cuando se corta la luz, también se corta el aire acondicionado. Alexis estaba respirando cada germen que hay en este edificio. Resolvimos un problema mayor en ese momento. Eso es lo que hacemos. Mami, tengo hambre. Dame tapi bukan. Coge esto. Que ha de comenzar Arcoíris Musical. ¡Ay, qué cariñosas son las abuelas Tristolino! Abby, tengo que ir a trabajar. Mamá va a llegar en cualquier momento. ¿Crees que puede quedarte solo hasta que vuelva? Puede ver la tele todo el tiempo. Está bien.
Salí. Salí, por favor. Malin. Прошло 3 дня. Язык Карлитоса распух. Ему отчаянно нужна была вода. Карлитос посмотрел на песчаную гладь перед ним. На то, что когда-то была дном океана. ¿Dónde está el resto de la bebida? Se acabó. Mami. Mami.
Malin. Javi. Malin. Javi. Ay, mija, te estábamos esperando. Lo encontré cruzando la calle. Ay, mijita. Ay, gracias. Ya, dale. Paso, estamos los vecinos, ¿ok? Gracias. Cuídate. Estaba solo. ¿En dónde está, mi amor? ¿Dónde coño tú estabas? Se suponía que ibas a estar aquí. Se me olvidó. ¿Se te olvidó? Se fue solo, Malin. En medio de la noche. Es una suerte que María sea tan chismosa. No me quiero ni imaginar. Pero está bien. Está lastimado. Se está muriendo. No. Pero es tu hijo. Encima de todo, Malin, dejó la puerta abierta. Hubiera podido entrar alguien y sublevar una obra. Claro. Son solo obras. No son solo obras, Malin. Son lo que yo hago. Lo que yo soy. Y cuando lo desprecian, me desprecian a mí. ¿Estoy salvando vidas? No. Pero eso no quiere decir que lo que yo hago no es importante. Es importante para mí. Yo no puedo sola. ¿A dónde va, Isona? Me voy con Javi a casa de mis padres por último.
Pudo haber sido cualquier cosa. Un fluido así no proviene de una infección. Malin, no podés llevarte esto con vos a casa. Si no lo dejas acá, te vas a volver loco. Terminaron las nuevas instalaciones. Nos mudamos a Tarará. Van a dar una orientación mañana. El autobús sale de acá a las 9. Ya no tenemos nada más programado para hoy. Deberías irte a descansar a tu casa. Buenos días, sean todos bienvenidos. Yo soy Rosa, la administradora de estas instalaciones. Por favor, sigan. Muy amables. Por acá. Esta es la sala de juegos. Va a estar supervisado por el personal durante el día y ofrecerá la oportunidad de jugar de forma independiente. Además de ofrecer la Van a leer cuentos 2 veces al día. Y vos sos el encargado de organizarlo. Por casualidad. Quizás aceptaron alguna sugerencia. Rafa, por favor. Solo quiero hablar con mi esposa. ¿Viniste para hablar? No puedo. Ese es el problema, Malin. Yo te pregunto y nada.
No me puedo pasar la vida con un hombre que no me habla. Yo no puedo hacerlo por ti. Epinefrina. Voy a cantar 100 de bicarbonato. Te animo. Señor, ¿me puede llevar al hospital? Malin, la doctora Rivas tiene que hablar con ella. Что? Что? Malin. Можно было обойтись без вас? Потом лежали без памяти. Что если? Что Ты не если она имеешь умрет? права. И ты ничего не понимаешь. Я там сидела с ней каждую минуту. С ней? Может быть. Но вы никогда не были там для нее. Basta, Malin. Disculpe. ¿La puedo ayudar en algo?
quisiera que todo fuera como antes. Nada puede ser como antes. Pero quizás pueda ser distinto. ¿Ese soy yo? Su nombre es Alexei. ¿Qué le pasa? Busca conmigo de nuevo. No, tú. El que tumba el otro primero, boca abajo. Javi. Acá. Había una vez un gallo que vivía en un granero con todos sus amigos. El cerdo, el burro, el caballo, la vaca y la oveja. Un día salieron a caminar. Hace mucho calor. ¿Hace mucho calor? Dijo el cerdo mientras avanzaba. Quiero un poco de lodo para revolcarme. Por todo lo que usted hace, gracias. Malin, terminamos. ¿Qué? Trajeron nuevos pacientes, nuevos traductores. Traductores de verdad. ¿Y ya? ¿Se acabó? Se acabó. ¿Te enteraste? ¿No va a haber una especie de transición? Tuviste una al principio. Pensé que ibas a estar contento. Sí. Deberías sentirte muy orgulloso de todo lo que hiciste. Era mi deber. No. Hiciste mucho más que eso. Я должен вернуться к моей старой работе. Приказ сверху. Но ты будешь приходить к нам. ¿Qué dice? Quiere saber si puedo visitarlos. Я приду. Не забудь. 10 мая. Балет. Синий цвет.
И голубцы. Profesor. В дневнике мы видим человека, доведенного до безумия. Доведенного до безумия миром, в котором он живет. Он убегает, создавая свою собственную реальность. Как там было? Что? В больнице. Как там было? Это... закончилось.